Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a completar la lección 11 del estudio que estamos haciendo sobre el libro En pos de la santidad de Jerry Bridge. Estamos avanzando en el estudio de la santidad de espíritu. ¿Sí? Recordarán que las lecciones anteriores trabajamos sobre el tema de la santidad del cuerpo. Hoy ya estamos trabajando, terminando la parte de la santidad del espíritu. Y perdón que estoy iniciando el cronómetro porque no me quiero ir con el tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar las preguntas. Les recuerdo que este material ustedes ya lo recibieron la semana pasada por las redes sociales, fue enviado por el pastor o algunos otros hermanos. También está disponible en la página de Facebook de la iglesia, en la parte de álbumes, lección 11, santidad, la santidad del espíritu. ¿Sí? Entonces repasemos las preguntas como para meternos en temas. ¿Sí? ¿Son importantes para Dios nuestros pensamientos? Sí que lo son. ¿Qué nos manda a controlar el Señor en el Sermón del Monte? Que debemos controlar tanto nuestra conducta externa como la interna. ¿Qué nos enseña Colosenses 2.23? Que no sirve de nada cuidar nuestros actos externos si descuidamos los internos. ¿Qué nos enseña Filipenses 4.8? Que sabiendo que nuestros pensamientos se traducen en acciones, debemos pensar entonces cosas de bien para tener acciones buenas. ¿Cómo podemos usar Filipenses 4.8 en nuestra vida cotidiana? Analizando si lo que vemos, escuchamos o leemos produce buenos o malos pensamientos en nosotros. Porque los cristianos debemos cuidar lo que hablamos según Efesios 5 del 3 al 4, porque todo lo que decimos ingresa a nuestra mente y si es malo, la contamina. Finalmente, ¿qué nos advierte Jesús sobre las miradas lujuriosas en Mateo 5:28? Que si alguien mira para codiciar a alguien, ¿sí? Ya pecó con esa persona en su corazón. Eh, la Biblia enumera, y aquí ya estamos iniciando la lección, enumera dos grandes categorías de pecado. Tenemos los pecados de contaminación del cuerpo, que son la inmoralidad sexual, la impureza, orgías y cosas semejantes, y también los pecados de contaminación del espíritu. Estos son odio, discordias, celos, arranques de ira, ambición egoísta, impaciencia, etcétera. Estos pecados no se ven externamente, no son visibles, se ven sí en las acciones que cometemos, en las acciones que hacemos, pero el desarrollo, desenvolvimiento, evolución del pecado sucede en nuestro interior y no son visibles internamente, desde el exterior. ¿Sí? Pero nosotros debemos purificarnos tanto de estos pecados, porque estos pecados internos también afectan nuestra santidad. Y, y aquí es donde fallamos los cristianos, la mayoría de los cristianos, yo digo que todos, porque nos enfocamos en la lista de prohibiciones externas de lo que no debemos hacer y descuidamos nuestra vida interior. Descuidamos, nos enfocamos mucho en no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no fumé, no tomé, no miré, no a esto, que lo otro. Y tenemos toda una larga lista de no, pero hay un montón de cosas en nuestro interior que suceden. La envidia, el orgullo, la amargura, el ser criticón o espíritu crítico, falta de perdón, rencor. Si todas esas cosas reinan libremente. Entonces, vamos a ir por parte. Avancemos con la envidia. Ahí tengo un texto bastante largo para leer, pero lo voy a leer igual.
es la historia de el hijo pródigo. Leamos, esto está en Lucas, del 11 al 32, yo estoy usando la versión eh, de la Biblia textual. ¿Sí? También dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y les repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. La hacienda es la herencia, ¿sí? Y cuando lo había gastado todo, sobrevino un gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos, y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y estando él a un distante, su padre lo vio y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Y le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto sacad el mejor vestido y vestidlo y ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo. Como al regresar oyó música y danza, se acercó a la casa y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Entonces él le dijo, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre le rogaba. Pero él respondió al padre diciendo, he aquí tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo. Y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Y aquí yo voy a tomar una porción de lo que dice el autor al respecto. El hermano mayor, en el relato del hijo pródigo, Lucas 15, es un ejemplo clásico de una persona que llevaba una vida externa ejemplar, pero que en realidad se consumía de envidia y de un sentido de justicia propia. Podía jactarse de no haber desobedecido nunca los mandamientos de su padre, pero sus celos y su ira ante el gozo que experimentó su padre con motivo del regreso de su hermano pródigo lo señalan hasta el día de hoy como un ejemplo que debe ser rechazado en lugar de seguido. ¿Sí? Eh, es un pasaje bastante gordo, no me voy a detener aquí, pero podemos ver que el hermano estaba envidioso. Algunos pueden decir, no, porque yo me enojo, sí, porque vos tuviste cuánto tiempo y te da bronca que venga alguien y que vos tuviste mucho tiempo y viene el otro y lo festejan al otro porque yo estuve trabajando. Y ahí vemos que pareciera que se hace, la persona dice, al decir eso está
afirmando su propia justicia, como que su propia justicia, por el haber hecho tanto, vale más que lo que eh, recibe el otro, que recién que se fue de joda, se fue de fiesta, se gastó todo y volvió. Pero esa persona, el hermano mayor, era el que iba a heredar todo, porque la hacienda se la dividió y la hacienda que estaba trabajando era suya. El hermano se gastó la herencia y ese hermano no iba a recibir nada, más allá que le dieron un vestido, le dieron un anillo, le dieron ropa, gastaron porque celebraron porque el hermano estaba vivo. Eso es lo que el padre estaba celebrando, que el hermano estaba vivo. Pero la hacienda, desde el punto de vista legal, todo era propiedad del hermano mayor. Pero entonces, si era propiedad del hermano mayor, ¿por qué estaba enojado? Porque estaba envidioso que su padre aún amaba a su hermano. Estaba envidioso y celoso porque él quería eso, porque él estaba haciendo las cosas bien. Desde su propia justicia él creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero sabemos que para Dios nuestra propia justicia no vale nada. Usar nuestra propia justicia para Dios no vale nada y no podemos ponernos entonces celosos si alguien recibe la salvación, aunque sea en el último minuto de su vida, esa persona, por más que haya sido tremendamente perdida, tremendamente corrupto, una persona malvada, pero en el último instante recibe la salvación, nosotros debemos gozarnos porque es una persona que entra al cielo y que recibió el amor de Dios. Y eso a medida que avanzamos en la vida en Cristo, a medida que avanzamos lo vamos entendiendo y eso nos va transformando, nos va convirtiendo. ¿Sí? Entonces, leamos 1 Samuel 18 del 7 al 9. Y danzando las mujeres cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y Saúl se indignó en gran manera, pues ese dicho le pareció malo ante sus ojos. Y dijo: a David le dan 10.000 y a mí me dan miles. No le falta sino el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Veamos 1 Corintios 12:18. Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Es decir, Dios nos ha colocado a cada uno donde Él dispuso, dice 1 Corintios 7:17, como el Señor repartió a cada uno y como Dios ha llamado a cada uno, así viva y así ordenó en todas las iglesias. Entonces, a cada uno de nosotros nos ha dado un lugar en la vida. Algunos tienen lugares de prominencia, otros lugares de invisibilidad. A algunos les ha dado riquezas, mientras que a otros la lucha diaria por subsistir. Pero más allá del lugar que tengamos, siempre está la posibilidad de envidiar el lugar del otro. Entonces podemos ver que el hermano mayor se puso celoso por la fiesta que hizo el padre para su hermano, aun cuando él era heredero y dueño de todas las posesiones, y que Saúl el rey no soportaba que alguien recibiese más halagos que él, que vemos cómo opera la envidia en los corazones. Y estudiemos ahora un poquito la cura bíblica contra la envidia es el contentamiento. Dice Salmo 73:3, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. ¿Acaso nunca has pensado cómo puede ser que ese malvado tenga tanta riqueza, tanta prosperidad y yo soy pobre, yo no tengo? Quizá debe hacerme malvado también, y
todo este pensamiento se nos ha cruzado en más de una ocasión en nuestras mentes. Asaf envidiaba a los malvados. Entonces, dice Salmo 73:13, entonces en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Parecía, a Asaf le parecía que la vida en santidad o en búsqueda de la santidad era inútil. Pero fue librado de esto cuando él pudo decirle a Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf fue librado cuando él pudo decir desde su propio corazón, ¿sí? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y esta debería ser una oración en tu vida si tenés problemas de envidia. Que Dios te, te, te lleve a orar y a clamar y a reconocer que solamente fuera de Él no desees nada más en la tierra. ¿Sí? De esa manera vas a estar librado de la envidia desde el punto de vista bíblico. Entonces, repasemos, ¿son importantes para Dios nuestros pensamientos? Sí. ¿Qué nos manda a controlar el Señor en el Sermón del Monte? Nuestra conducta externa e interna. ¿Qué nos enseña Colosenses 2:23? Que no sirve de nada cuidar nuestros actos externos si descuidamos lo interno. ¿Qué nos enseña Filipenses 4:8? Que sabiendo que nuestros pensamientos se traducen en acciones, debemos pensar cosas de bien para hacer cosas buenas. ¿Cómo podemos usar Filipenses 4:8 en nuestra vida cotidiana? Analizando si lo que vemos o escuchamos produce buenos o malos pensamientos en nosotros. Porque los cristianos debemos cuidar lo que hablamos, según Efesios 5:3-4, porque todo lo que decimos ingresa a nuestra mente y si es mala, lo contamina. ¿De qué nos advierte Jesús sobre las miradas lujuriosas en Mateo 5:28? Que cuando alguien mira para codiciar a alguien, ya pecó en su corazón. Además de los pecados que contaminan el cuerpo, ¿qué otros pecados hay? Los que contaminan el espíritu. ¿Qué aspectos de nuestra vida descuidamos y nos hacen pecar? La envidia, el orgullo, la amargura, el espíritu crítico y la falta de perdón. ¿Cuál es la cura bíblica contra la envidia? Es el contentamiento. Y que podamos decir, según Salmo 73:25, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sí? Pasemos a la amargura. La amargura nace cuando no confiamos en el gobierno soberano de Dios en nuestra vida. Si hay alguien que haya tenido tremenda justificación para sentirse amargado, ha sido José. José, la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Fue acusado de abuso sexual falsamente por una mujer que lo deseaba. Fue olvidado en la cárcel por alguien que lo había ayudado. Fue vendido, acusado, olvidado. A pesar de esto, él jamás perdió de vista, y esto tenemos que aprenderlo, que Dios está en control de todo. Y si leemos Génesis 50:20, dice él, aunque vosotros pensasteis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como en el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. ¿Cuál fue lo malo? Todo lo malo fue la planificación de Dios para mantener vivo el pueblo de Israel, para mantener viva la descendencia de Abraham. ¿Sí? Eh, para eso, ese fue el plan de Dios desde el principio. ¿Sí? Eh, Más allá que los caminos de Dios son misteriosos, son extraños, son rarísimos y a veces tienen sufrimiento, mucho sufrimiento, trae una mayor bendición. Y en la vida de José, más allá de todo lo que pasó, y fue admirable todo lo que pasó y cómo sostuvo su fidelidad, fue para mantener con vida al pueblo de Israel.
Nuestra amargura puede estar dirigida a Dios o a los otros. Cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones, esto es Salmo 73:21, está hablando de Asaf, cuando han sentido amargura. Yo el otro día tuve una sensación fea de algo feo que me pasó en el trabajo y sentía esto, cómo me atravesaba la amargura en mis riñones, en mis entrañas. Pero yo lo dejé pasar, yo le dije, Señor Jesús, yo perdono en el nombre de Jesús a esta persona por estas cosas feas que me hacen. Y cuando uno hace ese acto de perdón, más allá que uno lo hace con fe, el Señor obra en nuestras vidas y yo ya me olvidé de eso, me olvidé de eso. Y oro por esa persona, para que esa persona reciba a Cristo. ¿Sí? Asaf pensaba que Dios no era equitativo con él, en este caso. Y Job creía que Dios ignoraba su justicia. Aquí dice en Job 34:9, pues afirma, de nada le sirve al hombre deleitarse en Dios. Entonces, la falta de perdón conduce a la amargura. ¿Sí? Si alguien nos ha hecho mal como a partir de un supuesto que nosotros suponemos que me hizo mal, o que fue en la realidad, y no perdonamos a esa persona, abrigamos sentimientos de amargura hacia ella. Hacemos esto porque nos negamos a reconocer que Dios nos ha perdonado a nosotros de cosas peores. Y así somos como el siervo de la historia de Mateo 18 del 21 al 35, que habiendo sido perdonado de una deuda gigantesca, presionó cruelmente al otro siervo que le debía un par de monedas. Espíritu de venganza. Cuando alguien nos hace mal, nuestra carne clama venganza. Muchas veces lo hacemos mentalmente sin llevarlo a cabo. Leamos Samuel, 2 Samuel 16 del 11 al 12. Aquí dices, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí que mi mismo hijo que salió de mis entrañas va buscando mi vida. ¿Cuánto más ahora este benjamita? Está hablando de una persona que lo insultaba, Simei. Dejadlo que siga maldiciendo, pues así se lo ha dicho Yahweh. Quizá mire Yahweh mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. El contexto era Absalón se había rebelado contra el rey David, había tomado el trono y David estaba huyendo para ponerse a salvo de la facción de Absalón, y le salió al encuentro una persona que se llamaba Simei, que era de la familia de Saúl, y lo empezó a insultar de arriba abajo, le dijo sanguinario, asesino, bla bla, y le tiraba piedras y revolaba tierra y gritaba y gritaba. Entonces Abisai, hombre de confianza de David, le dijo, yo me imagino así, che David, ¿querés que le rebane la cabeza a este tonto? Y dijo, no, no. Y David dijo, no, 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 déjalo que hable porque tiene su motivo para hacerlo. Quizá Dios me perdone las cosas que he hecho. ¿Sí? Fíjense la actitud de David eh, ante alguien que le hacía mal y lo estaba insultando. Él prefirió dejarlo con vida, no actuó en consecuencia. ¿Sí? Leamos Romanos, o sea, no abrigó un sentimiento de venganza ni de pasarlo por cuchillo porque solamente le estaba insultando. Romanos 12:19 dice, no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira. Es muy interesante lo que dice aquí, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Leamos 1 Pedro 2:23.
quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, está hablando de Cristo, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Entonces, el modo de librarnos del espíritu de venganza es ponerlo en oración, dejar que Dios se encargue y que Él haga la justicia por nosotros. Y yo prefiero que Dios se encargue y Él haga mi justicia, porque no me gustaría, yo me imagino, no me gustaría estar del otro lado, ¿no? Que Dios viene a justiciarme a mí para justicia, para hacer la justicia para el otro. Porque una cosa es que te venga una persona, que te venga un Estado, que te venga un abogado, y otra cosa es que te venga el que te inicie las acciones en contra tuya sea Dios mismo. Yo creo que tiene que ser terrorífico caer en la ira. Fíjense como dice Romanos 12, sino dad lugar, o sea, no toméis lugar por vosotros mismos, sino dar lugar a la ira. Esto es, dar lugar a la ira de Dios. Dios con toda su ira cae sobre el otro. Es terrible. Nosotros no la acción de justicia no la podemos hacer tan bien como lo haría Dios. Y nosotros que somos sus protegidos, Dios se cobrará la justicia, la hará a favor nuestra. ¿Sí? Espíritu de crítica, y esto es algo que nos afecta a todos, se me afecta a mí, nos afecta. ¿Quién no ha criticado o no se ha puesto en un banquillo de juez a criticar a otro, aún sin tener ni la mitad de los argumentos que sean realidad? Nos sentamos y ponemos a sacarle el cuero, acá como decimos acá en Argentina, sacarle el cuero y hablamos y criticamos. Y a Dios no le gusta eso. El ser criticón nace en nuestro orgullo y a causa de la viga de orgullo que tengo en mi ojo no soy capaz de ver la paja en el ojo del otro. Es muy claro el ejemplo de Lucas 18:11, dice, el fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas: oh Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Y muchas veces somos como este fariseo, estamos incapacitados de ver nuestro propio problema, pero sí somos una bala, somos muy veloces para encontrarle el problema a los demás y hablar sobre ello con la gente. Pero veamos qué sucede aquí y qué nos dice sobre esto Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Esto es decir, es el que enciende, es el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, cada vez que se nos presenta la oportunidad, disfrutamos las oportunidades de criticar a los otros, aun si no sabemos si es verdad. Olvidamos que el que siembra discordia entre los hermanos es aborrecido por Jehová. Y no importa que seamos cristianos, cristianos nacidos de nuevo, que hayamos sido perdonados por la sangre de Cristo y que estemos en el reino celestial, camino al cielo, y estemos santificándonos. Si nosotros abrimos la boca para criticar a otro, más allá que sea verdad o sea mentira, y nos ponemos a hablar, estamos siendo aborrecidos por Dios en esa acción. No tenemos que hacerlo y nuestra boca la tenemos que cerrar y decirle a la otra persona: no me interesa hablar de esto. No me interesa hablar de esto.
Cuando te dicen, ¿qué opinas de tal persona? No, yo no opino nada. No, no me interesa. Porque lo que si yo me engancho, si yo me pongo a hacerlo, estoy cometiendo, me estoy metiendo en el juego de poder sembrar discordia. ¿Sí? No me interesa disfrutar del hecho de criticar a otro. ¿Sí? Y menos hay que tener cuidado nosotros como padres hacer esas críticas delante de nuestros hijos, porque luego nuestros hijos aprenden lo mismo. Y así como aprenden lo mismo, también salen a repetir lo que nosotros hemos dicho. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cuestiones. Entonces, todas estas actitudes, dice el actor, ya voy finalizando, el autor, todas estas actitudes, la envidia, los celos, la amargura, el espíritu no perdonador y vengativo, y el espíritu crítico y chismoso nos contaminan y nos impiden ser santos delante de Dios. Son tan malas como la inmoralidad, la embriaguez y el libertinaje. Por consiguiente, debemos esforzarnos diligentemente para erradicar estas actitudes pecaminosas de la mente. Con frecuencia ni siquiera somos conscientes de que nuestras actitudes son pecaminosas. Disimulamos los pensamientos corruptores, ocultándolos tras una aparente indignación justa y correcta. Pero tenemos que orar diariamente, procurando humildad y honestidad a fin de que podamos ver esas actitudes pecaminosas como realmente son y luego procurar gracia y disciplina para erradicarlas de la mente y reemplazar con pensamientos agradables a Dios. Bien, yo voy a las preguntas, las voy a dejar para la clase que viene y voy a leer solamente desde cuál es la cura bíblica contra la envidia. Es el contentamiento según Salmo 73:25, cuando podemos decirle a Dios, fuera de ti nada deseo en la tierra. Que aprendemos de José respecto de la amargura, que él nunca perdió de vista que Dios estaba en control de todo. ¿Cómo nos libramos del espíritu de venganza? Dejando todo en las manos de Dios para que Él haga nuestra justicia. Finalmente, ¿cómo nos libramos de ser criticones? Orando a Dios para que nos permita ver nuestros propios errores antes que los ajenos. Hermanos, que el Señor los bendiga en esta lección, que espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado, que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden poner sus comentarios en el video, en la página de Facebook. Si tienen alguna duda, le escriben por ahí, o lo escriben al pastor, o me lo escriben a mí, y con gusto les estaremos respondiendo. Asimismo, si quieren algún otro tema que planean o desean que podamos estudiar cuando finalicemos este estudio de santidad, también lo pueden ir planteando por allí, por los comentarios, y con gusto lo estudiaremos con el pastor, y si es tan bueno, lo avanzaremos. Eh, mi idea, cuando ya terminemos con esto, es hacer un estudio hacer un recorrido sobre la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, dividido en ciertas secciones o eventos importantes, y que nosotros podamos de tal manera obtener un panorama bíblico completo, ¿sí? Vamos a despedirnos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por esta lección, gracias por la importancia de mantener la santidad interior, de tener controlada la envidia, la falta de perdón, el rencor, el orgullo, el deseo de venganza, Señor, eh, el espíritu de crítica, Señor, que podamos
tenerlos controladas. Gracias, Señor, porque nos das las herramientas para hacerlo. Te pedimos que estés bendiciendo esta semana que inicia, que podamos tener una semana de obediencia, una semana de sumisión. Te pido que bendigas a aquellas personas que están pasando por enfermedad, pasando por necesidades económicas, que los bendigas y que los protejas, Señor, y que lo proveas de pan para su familia, que proveas de abrigo a sus familias, que les dé sustento, Señor, y que podamos descubrir el verdadero sustento, que el verdadero sustento está en ti. Bendícenos, Señor, y acompáñanos durante toda nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo.